Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar el reformismo dinástico y con ello damos inicio a la segunda parte de nuestro tema, es decir, nos vamos a referir a las claves que dan lugar a la llamada crisis del sistema de la Restauración, una crisis que se va a prolongar hasta el año 1931. Comenzamos. El reformismo dinástico es, ante todo, un tipo de reformismo político que se basa en las ideas regeneracionistas. Recordad que venimos del llamado desastre de 1898 y los regeneracionistas lo que hacen es denunciar las deficiencias del régimen de la Restauración y apostar por la renovación por ejemplo, en la situación del campo o la renovación de los niveles educativos y culturales del país. Además, es el momento en el cual se produce la llegada al trono de manera efectiva, es decir, alcanza la mayoría de edad, de Alfonso XIII, un reinado que se inicia en 1902 y culmina en 1931. Este inicio del reinado va a marcar el principio de la llamada segunda etapa de la Restauración. Además, con la muerte de Sagasta en 1903. Por lo tanto, José Canalejas se va a convertir en el líder del Partido Liberal y ese mismo año Antonio Maura se convierte en el líder del Partido Conservador. Por lo tanto, nos encontramos en una situación de renovación de los antiguos líderes de los partidos dinásticos. En este momento, el turno pasa a moverse entre dos aguas. Por un lado, es cierto que el sistema quiere regenerarse, es decir, quiere impulsar proyectos de reforma, pero esto, a su vez, va a provocar miedo a que estas reformas lleven a la democratización del sistema. Este miedo provoca que dichas reformas no alcancen un carácter transformador, sino que pasen a ser básicamente reformas de carácter cosmético. Por tanto, ese miedo lo que acaba provocando es un mantenimiento del turno y, por tanto, también del fraude electoral. Dentro de la etapa del llamado reformismo dinástico vamos a analizar fundamentalmente dos gobiernos, uno conservador y otro liberal. El gobierno de Maura plantea un reformismo dentro de los límites del conservadurismo. Es decir, la revolución, según Maura, debe venir de arriba a abajo, con el objetivo, por tanto, de evitar una revolución de abajo a arriba. Para conseguirlo, Maura plantea dos objetivos. El primero de ellos es tratar de crear una mayoría social adicta al régimen, es decir, intentar seducir a las llamadas clases neutras, esas clases medias que residen en las ciudades y que poco les interesa la política. De esta manera, es decir, consiguiendo una mayoría social adicta al régimen, Maura presupone que se va a conseguir fortalecer el Estado para que sea más eficaz. Además, Maura se plantea desbancar a la vieja casta de caciques y sustituirla por otra, es decir, cambiar unos caciques por otros. De igual modo, intenta impedir que las clases populares logren adquirir protagonismo, sobre todo a través de la protesta social. El segundo paso que plantea Maura es elaborar una nueva ley electoral, que se publica en 1907. Esta ley va a hacer más difícil el fraude electoral, pero no va a acabar con la corrupción electoral, es decir, no va a acabar con el caciquismo. Además, se produce durante el gobierno de Maura un acercamiento con el catalanismo más moderado, es decir, con la Lliga Regionalista, que en estos momentos ya es el principal partido nacionalista en Cataluña. Se llega, por tanto, después de este acercamiento, a un acuerdo para conceder más autonomía a los ayuntamientos y las diputaciones. Maura intenta estimular la agricultura con una ley, la de colonización interior, aunque no tiene demasiado éxito. Además, se aprueba que los domingos no sean laborables, es decir, se apuesta porque ese día de la semana los trabajadores descansen, es la llamada ley del descanso dominical, y
quizá el acontecimiento más importante es la creación del llamado Instituto Nacional de Previsión, que se crea en el año 1908 y que supone el establecimiento de pensiones de jubilación, eso sí, voluntarias para los obreros. Esta medida sí que tiene éxito y lo demuestran los datos, ya que en 1913 el Instituto Nacional de Previsión contaba con aproximadamente 60.000 afiliados y tan solo 5 años después ya cuenta con 200.000. Además, a partir de la ley de huelgas, estas pasan a ser legales en España. El segundo gobierno de interés dentro de este llamado reformismo dinástico es el de Canalejas. Es un gobierno liberal formado tras la crisis de la Semana Trágica de Barcelona, que analizaremos en vídeos posteriores. Canalejas se plantea un tipo de reformismo de carácter social. Su objetivo ya no es atraerse a las clases neutras, a las clases medias, sino que es más bien atraerse a las clases populares. ¿Cómo lo intenta? Limitando el poder de la Iglesia. Se va a producir una reforma de la financiación de la Iglesia. Esta reforma provoca la negativa del Vaticano y en respuesta ante esta negativa el gobierno desarrolla la llamada Ley del Candado en el año 1910, que limita el establecimiento de nuevas órdenes religiosas en España. Además, se intenta un impuesto progresivo sobre la renta que va a provocar protestas de las clases bien situadas económicamente. Se suprimen las quintas, es decir, esa redención en metálico para el reclutamiento, y se crea un servicio militar obligatorio, y también se prohíbe el trabajo nocturno de las mujeres. Otra ley muy polémica en este gobierno, que es la ley de mancomunidades. Esta ley tiene como objetivo satisfacer las aspiraciones de los nacionalistas y, por lo tanto, ofrecer mayores cotas de autonomía a dichas regiones. La ley de mancomunidades no llega a aprobarse en el Senado porque Canalejas muere asesinado en el año 1912 por un anarquista, y entra en vigor en 1914 durante el gobierno de Dato, eso sí, solo en Cataluña. Y bien, esto ha sido todo por hoy. En el siguiente vídeo analizaremos la situación de las fuerzas de la oposición al régimen de la Restauración durante estos años. Un saludo.